todos, soy la doctora en Bellas Artes, Natalia Tillo Burgos, y en esta ocasión estoy aquí para presentaros este material sobre licencias y derechos de autor, realizado en el marco de la 11ª convocatoria de equipos docentes del Plan FI de la Universidad de Granada para la formación de carácter transversal en la producción, educación e investigación en arte. En este caso me centro en las citas y referencias de imágenes y material diverso, tanto ajeno como propio, y sobre todo en los derechos de autor y sus usos o limitaciones para nuestra actividad investigadora y de divulgación científica o artística. Hoy en día, en el transcurso de nuestras investigaciones, tenemos acceso a miles de recursos y materiales que son compartidos en la red. Hablamos de textos, imágenes, documentos, vídeos, proyectos completos, infografías, etc. Todos ellos pueden resultar útiles en el desarrollo de nuestro currículum investigador. Pero, ¿realmente podemos utilizar cualquier material disponible en la red? Bien, pues en este vídeo trataré de responder a esta pregunta y otras tantas con el objetivo de conocer qué recursos puedo utilizar y bajo qué condiciones, pero también con el objetivo de promover la creación de recursos abiertos, fomentando así el conocimiento y la cultura libres. Empezaré desmintiendo ciertos mitos o leyendas sobre los derechos de autor. Todo lo que encuentro en la red está disponible. Bien, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, la LPI, toda obra literaria, artística o científica genera derechos de autor desde el mismo momento de su creación. Es decir, una persona que crea un texto, una imagen, un vídeo o una obra o una composición musical tiene todos los derechos de explotación reservados sobre esa obra por el tiempo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual. Actualmente, durante toda la vida del autor y 80 años contados a partir de su fallecimiento. Durante este tiempo, cualquier otra persona que quiera utilizarlo, reproducirlo o distribuirlo debe de pedir permiso expreso. Por tanto, el hecho de que una persona publique una obra en Internet responde a su derecho legítimo como autor de hacer difusión de su obra, pero en ningún momento implica que otras personas lo puedan hacer sin su autorización. Al no poner que tenga los derechos reservados, lo puede usar. Pues no. Los derechos de autor, como hemos visto, nacen en el momento de la creación de la obra. No es requisito necesario registrarla ni indicarlo de ningún modo. Por lo tanto, si una obra no indica qué situación o licencia tiene, es que tiene derechos de autor. Si tiene una licencia abierta, ¿puedo utilizarla con total libertad? Pues tampoco. Una licencia abierta es una forma de facilitar la difusión de una obra mientras duren los derechos de autor. El autor, como propietario de los derechos de explotación de la obra, da permiso público para que otros usuarios utilicen su obra para algunos usos concretos, sin tener que solicitar permiso expreso cada vez, siempre y cuando se cumplan las condiciones especificadas en la licencia elegida por el autor. Las licencias como Creative Commons son lo contrario al copyright. No exactamente. Las licencias Creative Commons son licencias abiertas que se basan en la propiedad intelectual. De hecho, solo puede licenciarse una obra con Creative Commons si tiene derechos de autor. Las licencias Creative Commons reconocen al autor como propietario de los derechos de explotación de una obra y bajo su condición de propietario cede algunos de esos derechos bajo ciertas condiciones. Finalmente, si lo empleo en el ámbito educativo, puedo utilizar cualquier material. Bien, como he dicho, desde el momento de la creación de una obra, el autor tiene la exclusividad de los derechos de explotación sobre la misma. Es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual contempla algunos supuestos en los que se puedan utilizar materiales con copyright, y concretamente algunas excepciones son para actividades docentes. Pero recordemos que son excepciones a la norma general y en condiciones muy concretas, como el hecho de cita o la ilustración de actividades educativas, que podemos encontrar en dicha ley en los artículos 32 en adelante. Como ya he comentado, actualmente se han multiplicado las posibilidades de difundir, reutilizar y compartir recursos entre otras personas. Existen muchísimos materiales a los que accedemos a través de las redes. Y además nosotros podemos incorporar nuestros propios materiales. Entonces,
¿Quién protege nuestros derechos y qué opciones tenemos? Hablaré en general, ya que existen muchas normas y leyes, excepciones a las excepciones, vacíos legales o incluso, de difícil o de ambigua interpretación. Así que a grandes rasgos tenemos obras con copyright, en las que el autor tiene el derecho exclusivo de explotación, difusión y modificación de su obra, y dependiendo del país, durante X tiempo. Y si otra persona desea utilizarlo, es necesario llegar a un acuerdo. En España, por ejemplo, la normativa que regula los derechos de autor es este Real Decreto, la ya citada LPI, Ley de Propiedad Intelectual. Entonces, importante, toda obra está protegida automáticamente por estos derechos desde el momento de su creación. Bien, en el otro extremo se encuentran las licencias de dominio público. Obras sin limitación de derechos de explotación, es decir, obras disponibles para su uso, transformación y distribución para cualquier fin, siempre y cuando se respete la autoría y la integridad de la obra, tal y como se menciona en el artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por tanto, aunque una obra pase a dominio público, es decir, tras los 80 años a partir del fallecimiento del autor, y no esté sujeta a derechos de explotación, el creador nunca pierde su condición de autor. Podemos utilizarla sin necesidad de reconocer la autoría, aunque siempre es recomendable, pero no podemos hacerla pasar por obra propia. Por otra parte, también se exige el respeto a la integridad de la obra, por lo que no es posible utilizarla o transformarla de tal manera que suponga un prejuicio o un perjuicio para los legítimos intereses del autor, o que pierda su entidad como obra. Entre las obras de dominio público tenemos obras cuyos derechos de explotación han caducado y obras cuyos autores renuncian a sus derechos de explotación, por ejemplo, a través de las licencias Creative Commons 0, CC0, donde la persona cede la obra a dominio público. Entonces, y en resumen, tenemos que los derechos de autor en España, o copyright para los países de habla anglosajona, implican que el autor se reserva todos los derechos de explotación de la obra, mientras que en el caso de dominio público no se reserva ninguno. Y entre medias tenemos las licencias abiertas, que facilitan el hecho de que los usuarios puedan explotar la obra ajena en cierta medida y bajo ciertas condiciones, sin necesidad de esperar a que expiren los derechos sobre la misma y sin tener que solicitar autorización expresa al autor. A todos os sonarán las licencias Copyleft, creadas en los años 80 en el campo del software libre, y como reacción a las restricciones en el uso de las obras por los derechos de autor. Se trata de una herramienta legal que garantiza que los usuarios puedan utilizar, modificar y redistribuir todas las versiones modificadas de una obra, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones de utilización y de difusión que puso el autor. De esta forma se asegura que esa obra siempre siga siendo libre o siempre siga teniendo las mismas condiciones o licencias. Las más conocidas se crearon en 2001 y son las Creative Commons, que ofrecen un sistema sencillo basado en 6 licencias con distintos niveles de restricción y distintas condiciones de aplicación, de forma que un autor pueda elegir en función de sus necesidades. Las licencias Creative Commons son un sistema muy sencillo que nos permite compartir nuestro material con otros usuarios sin necesidad de que tengan que solicitar permiso ni pagar por ello. Con la inclusión de una de estas licencias en una obra, el autor da permiso a cualquier usuario a utilizarla bajo las condiciones de la licencia o de una licencia concreta. Por tanto, cuando un usuario encuentra un material licenciado con Creative Commons, sabe que puede usarlo de forma legal y gratuita sin necesidad de solicitar permiso, siempre y cuando cumpla con las condiciones indicadas. Y estas condiciones son reconocimiento o attribution, representado con este símbolo y con las letras BY, BY. Significa que debe reconocerse la autoría de la obra de manera adecuada. No comercial o non-commercial, con las letras NC, es decir, que no se permite su utilización para fines comerciales. Sin obras derivadas, non-derivate works, con las letras ND,
no se permite la distribución de obras derivadas basadas en ella. Es decir, que la obra sufra una transformación como puede ser, por ejemplo, una traducción, adaptación o cualquier otra modificación que la convierta en una obra diferente. Y compartir igual, share alike, con las letras SA. Significa que si se crea una obra derivada debe distribuirse bajo la misma licencia que la obra original. Estas 4 condiciones o licencias se pueden combinar de diferentes maneras. En esta infografía obtenida del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios vemos la diferencia o vemos las diferentes combinaciones y sus significados. Como en este caso no voy a pararme a leerlas, este puede ser un buen momento para pausar el vídeo y analizar tranquilamente la infografía. Visto esto, vamos a ver de qué manera puedo incorporar materiales disponibles en la red o en otros soportes a mi obra. Y presentaré un ejemplo muy básico pero bastante claro para después ver también cómo compartir el material propio. Como hemos visto en el apartado anterior, es posible incorporar cualquier tipo de material. Y entonces, bueno, y aterrizando, ¿qué material podemos incorporar? Pues bien, podemos incorporar materiales con copyright, es decir, los que tienen los derechos de explotación reservados, pero que podremos utilizarlos si se cumple una de estas condiciones. O que haya permiso expreso del autor para su utilización y bajo las condiciones que se hayan acordado, o que su utilización cumpla con los requisitos dentro de los límites y las excepciones de la Ley de Propiedad Intelectual. En el caso que nos ocupa, el de docente e investigador, las excepciones recogidas por la Ley de Propiedad Intelectual establecen lo siguiente. En este cuadro podemos ver que se considera derecho a cita. También en la ilustración de actividades educativas. Bien, ¿qué más? Materiales que sean de dominio público. No tienen reservados los derechos de explotación, por lo que podemos incorporarlos sin problema, siempre y cuando se respeten los derechos morales, es decir, se respete la autoría y la integridad de la obra. No es necesario reconocer al autor, aunque siempre es recomendable, pero no se puede atribuir la autoría a otra persona, ni por supuesto a uno mismo. Y además los materiales con licencia abierta. Tienen algunos derechos de explotación reservados y se pueden incorporar siempre que se cumplan con las condiciones de la licencia. A modo de ejemplo, sobre licencias abiertas tipo Creative Commons existen plataformas que tienen su propia licencia aplicable a los materiales que tienen alojados, como por ejemplo la plataforma de YouTube. Al subir un contenido a esta plataforma, el usuario puede asignar 2 tipos de licencia. La licencia YouTube Standard y la licencia Creative Commons Attribution. La diferencia fundamental radica en que en el primer caso, la licencia de YouTube Standard, solo se permite la visualización del vídeo a través de la propia plataforma de YouTube y no puede ser modificado ni reproducido en otras plataformas sin el permiso expreso del autor. Sin embargo, con la licencia de Creative Commons Attribution, el vídeo puede ser utilizado, modificado y redistribuido por otros usuarios siempre que se mencione al autor y la fuente adecuadamente. Bien, los trabajos académicos o científicos suelen incorporar citas a lo largo del texto y las referencias bibliográficas al final, con información más extensa sobre las mismas, ¿no? Sobre dichas citas. Para homogeneizar el formato existen diversos estilos que dependen, de la disciplina del documento. Por ejemplo, para educación se recomienda usar el estilo APA, de la American Psychological Association, surgida en 1929 para facilitar la comprensión y para normalizar el estilo de la literatura científica. Si en lugar de estudios académicos o de investigación creamos recursos educativos para el aula, no es indispensable seguir uno de estos estilos, pero siempre es obligatorio citar de forma correcta al autor y la fuente de los contenidos que incorporemos o que estemos citando. En el caso de que usemos materiales licenciados con Creative Commons, también tenemos o debemos atribuir reconocimiento al autor, todas las licencias obligan a ello realmente, y desde Creative Commons no se fija una forma única de hacer esta referencia, ya que será diferente según el formato, el estilo o el medio por el que estés utilizando ese material. Sin embargo, sí que se recomienda que se incluyan los siguientes datos. El título, ¿vale? ¿Cuál es el título del material? El autor, quién o quiénes crearon el material, la licencia,
bajo qué licencia está publicado, incluyendo pues un enlace al texto de la licencia, si es posible, y la fuente, donde se puede encontrar el material, ¿vale? Incluyendo la URL del material original, si también es posible. Y es aquí donde voy a poneros algunos ejemplos. En el caso de incorporar material ajeno, como por ejemplo una imagen, selecciono una imagen del banco de imágenes. Para ello puedo acceder a varias webs. En este caso voy a seleccionar la web con la que he trabajado, ¿no? La que he utilizado para realizar este vídeo, que es freepik.es. En Freepik podemos localizar fácilmente los datos necesarios para la citación de imágenes, como son el título, el autor, la fuente y la licencia. En algunas páginas te ofrecen el código HTML del enlace directamente para poder embeberlo en webs, blogs, etc. Y aquí os muestro la licencia descargada de la imagen. Pues bien, si quiero citar la imagen original en línea, debo colocar el autor, el título y el tipo de licencia, en este caso de atribución, y la fuente. Para material en línea se incluye en un hipervínculo y en el caso de material escrito, es decir, fuera de línea, se colocaría la URL de la fuente. Si queremos realizar alguna modificación en un material antes de incorporarlo a nuestro trabajo, debemos indicarlo también en la atribución y asegurarnos de que la licencia que tiene lo permita, ¿no? Siguiendo en el ejemplo anterior, pues tendríamos el autor, el título y el tipo de modificación que se ha realizado. En el caso de crear una obra derivada, es decir, una obra a partir de otra, lo indicaremos también. Siguiendo con el ejemplo anterior, pondríamos el título del autor de la nueva obra, el título de la obra, el tipo de licencia y se indicaría que está realizado a partir de la obra, título de la obra original y autor de la obra original. Como veis, el enlace a la licencia tiene las mismas características que la obra original, que es lo único que pide, por ejemplo, en Freepik este autor. Y también incluyo en el hipervínculo un enlace a la obra original del autor. Finalmente vamos a ver qué podemos hacer con nuestro material en caso de querer darle difusión. Antes de nada, recordar que solo por el hecho de haber creado un material, incluso aunque no lo hayamos publicado ni registrado, ya se generan derechos de autor exclusivos para nosotros. Por tanto, si alguna persona quiere utilizar, modificar o redistribuir nuestro material y no se puede acoger a ninguna de las excepciones de la ley de propiedad intelectual, tiene que solicitarnos permiso expreso. Pues bien, tenemos dos opciones para publicar nuestra obra, ¿no? Para darle una licencia. La podemos marcar como obra de dominio público o aplicar una licencia de Creative Commons. Tenemos la opción de, en el primer caso, de renunciar a los derechos de autor, ¿no? De explotación, declarando que nuestro trabajo es de dominio público, indicándolo, por ejemplo, con el icono correspondiente de Creative Commons 0, y de esta forma damos libertad a los usuarios para utilizar la obra de la forma que le convenga, sin tener la obligación ni siquiera de nombrarnos como el autor. Siempre tendremos, eso sí, los derechos morales sobre la obra. La obra siempre va a tener autor, aunque no exija que se cite mi nombre. Y una opción intermedia de compartir el material con otros usuarios es permitiendo su libre reproducción, modificación o redistribución, pero solo bajo ciertas condiciones, ¿no? Que es el uso de las licencias Creative Commons. Licenciando nuestro trabajo con las licencias Creative Commons, podemos dar la libertad para el uso de la obra siempre que se nos reconozca como autor y se cumplan las condiciones específicas de la licencia que hemos elegido. Por ejemplo, si licenciamos nuestro trabajo con Creative Commons Attribution Share Alike, atribución y compartir igual, estamos favoreciendo la cultura libre y el conocimiento compartido, a la vez que se nos reconoce como autor y se requiere a que quien reutilice el contenido lo haga con la misma licencia del original. Así nos aseguramos de que continuará siendo un contenido libre. Finalmente,
dejo aquí un enlace de la web de Creative Commons en la que con unos sencillos pasos podéis elegir qué condiciones de atribución, modificación y distribución queréis para vuestra obra. Y la web, pues ya directamente después de rellenar eso, te recomienda el tipo de licencia Creative Commons que puedes utilizar. Pues bien, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.